Hay un conflicto que ha pasado a la historia con un nombre que suena casi a una broma trágica: la guerra del fútbol. Pero, ¿de verdad se puede ir a la guerra por un partido? Bueno, en este análisis vamos a desarmar ese mito para encontrar la verdadera historia. Para empezar, viajemos a 1969. Así es como el mundo se enteró de lo que pasaba. Los titulares internacionales no se complicaron y lo bautizaron así: la guerra del fútbol. Un nombre pegadizo, fácil de entender y que la verdad contaba una historia muy atractiva, aunque no fuera la correcta. La versión que la mayoría conoce es que todo fue por la pasión de clasificar al Mundial de México 70. Pero como bien dice este análisis, esos partidos fueron solo la chispa. Una chispa que encendió una mecha que llevaba, muchísimo tiempo ardiendo. La verdad es bastante más enredada. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que unos partidos de fútbol terminan con tanques en las fronteras, aviones de combate en el aire y una guerra, corta, pero guerra al fin, entre dos países vecinos? Para hallar la respuesta tenemos que levantar la alfombra de los titulares. Ok, vamos con nuestra primera sección. Y es que para entender esta historia no hay que ir a un estadio, no, hay que ir al campo de El Salvador, un país que en ese entonces estaba literalmente a punto de estallar. Pensemos en esto por un momento. El Salvador en los años 60 era uno de los lugares más densamente poblados de toda América Latina. Es decir, había demasiada gente en muy poco espacio y los recursos estaban al límite. Y por si fuera poco, la desigualdad era brutal. Un puñado de familias, apenas el 1% de la población, eran dueñas de casi toda la tierra cultivable. Para la gran mayoría de la gente del campo, esto significaba una vida sin opciones, sin futuro y sin tierra. ¿Y qué hace la gente cuando no tiene nada? Pues busca una salida. Esa enorme presión social hizo que cientos de miles de campesinos salvadoreños hicieran lo único que podían: cruzar la frontera hacia Honduras buscando un pedacito de tierra para trabajar y una vida mejor. Entonces, llegamos a Honduras, que de repente se encuentra con 300,000 migrantes salvadoreños en su territorio. ¿Cómo reaccionó el gobierno hondureño? Bueno, su respuesta va a ser el siguiente clavo en el ataúd. El gobierno de Honduras, que también tenía sus propias presiones de campesinos locales pidiendo tierras, sacó una ley de reforma agraria. Suena bien, ¿verdad? El gran problema, estaba en la letra pequeña. La ley decía que solo se le daría tierra a hondureños de nacimiento. O sea, una forma de expropiar a los salvadoreños sin tocar a los grandes terratenientes locales. Y las consecuencias de esa ley fueron inmediatas y terribles. Empezaron los desalojos masivos de familias salvadoreñas, aparecieron grupos paramilitares como la Mancha Brava que los perseguían, y los medios de comunicación de ambos países echaron más leña al fuego con campañas de odio. Pero esperen, que hay más, porque debajo del problema de la tierra había otra tensión creciendo, una rivalidad económica que estaba a punto de explotar. A ver, la clave aquí es el mercado común centroamericano. En teoría era para que todos se beneficiaran, pero en la práctica, Honduras sentía que estaba perdiendo. Mientras El Salvador, más industrializado, le vendía productos manufacturados, Honduras le vendía principalmente materias primas. El resultado, un desbalance comercial que tenía muy molestos a los empresarios hondureños. Y así llegamos al momento clave. Con la tensión por la tierra, la crisis de los migrantes y la bronca económica al máximo, solo faltaba una cosa para que todo estallara. Y esa cosa fueron los famosos partidos de fútbol. El conflicto fue cortísimo, pero muy violento. El 14 de julio, El Salvador lanza la ofensiva. Los siguientes días son de combates intensos por tierra y aire, hasta que el 18 de julio, la Organización de Estados Americanos, la OEA, logró negociar un alto al fuego. 100 horas de guerra. Y aquí va un dato curioso que parece de película. Esta guerra tiene un lugar único en la historia militar. Fue el último conflicto donde hubo combates aéreos, los famosos dogfights, entre aviones de pistón de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de leyendas como los P-51 Mustang y los F-4U Corsair. ¡Increíble! La lucha paró después de 100 horas, sí, pero las consecuencias, las cicatrices de esta guerra, esas durarían décadas y afectarían a toda la región de una forma muy profunda. Hablemos del costo humano, que es lo más trágico de todo. Se estima que murieron cerca de 5,000 personas. Y lo peor es que la mayoría no eran soldados, eran civiles, gente común que quedó atrapada en medio de todo. Además de las muertes, la guerra provocó una crisis de refugiados masiva. Más de 100,000 salvadoreños fueron expulsados o tuvieron que huir de Honduras y volver a El Salvador, un país que, recordemos, ya no tenía espacio ni recursos para recibirlos.
El impacto a largo plazo fue simplemente devastador. La guerra hizo que el mercado común centroamericano colapsara. Las relaciones diplomáticas se rompieron por más de 10 años. Y quizás lo más grave, esa llegada masiva de gente a El Salvador agravó tanto la crisis social que terminó sembrando las semillas de la terrible guerra civil que vendría después. Entonces, la conclusión es bastante clara. La guerra del fútbol nunca fue por el fútbol. Fue una guerra por la tierra, por la desigualdad y por la economía. Nos sirve como un recordatorio muy potente de que siempre, siempre hay que mirar más allá del titular fácil para entender lo que de verdad está pasando. Y nos deja con una pregunta para pensar. Si se le pudo echar la culpa a un simple juego por una guerra, ¿qué conflictos profundos podríamos estar ignorando hoy en día?